Europa se está enfrentando a un problema muy serio que la verdad no recuerdo en otro momento cercano en la historia. Se está produciendo una crisis de identidad brutal, porque está entrando en contacto culturas que no tienen nada que ver entre sí y que, en mi opinión, generan mucho conflicto y hay una convivencia muy complicada. El caso es que la gente no quiere hablar sobre estos temas por el motivo que sea, porque tengan miedo, porque les vayan a catalogar de algo, les vayan a encuadrar en alguna ideología, lo cual es absurdo porque cualquiera puede hablar sobre cualquier tema y no por eso tienes que encasillarte en ninguna ideología. De hecho, yo repudio todas las ideologías, no apoyo a ningún partido político. Sencillamente tú puedes coger algo que te gusta de una forma de pensar, pero no un pack completo. Entonces me siento completamente libre de decir lo que quiero sobre este tema y yo sé que no pertenezco a ninguna ideología en concreto, entonces no tengo miedo a que me encasillen en nada. Y si lo haces puede ser más tu prejuicio que mi propia opinión. El caso es que en Europa se está llevando a cabo unas políticas, unas medidas de inmigración que están haciendo que entren ilegalmente de forma masiva, esa es la palabra, la clave de la cuestión, masiva, un montón de gente, sobre todo de África, de la cual no se sabe absolutamente nada. Normalmente cuando tú dejas entrar a alguien a tu casa sabes quién es, un país debe saber quién entra en sus fronteras. Por otra parte, los medios de comunicación no informan en absoluto. Lo que hacen es seguir unas directrices ordenadas, sobre todo por Estados Unidos en Europa, y todos publican lo que Estados Unidos quiere. Europa no es independiente desde la Segunda Guerra Mundial, seguimos las directrices de una potencia extranjera, que es Estados Unidos. Algunos pueden estar de acuerdo con eso. Yo creo que ser colonia de alguien no es algo que deba ser visto como algo positivo, sino que sencillamente pues Europa debe recuperar su independencia de alguna forma. Una de esas consecuencias es que no hay libertad de prensa, no se publica, sobre todo en los grandes medios, porque en Internet, bueno, cada uno sigue a quien quiere, cada uno ve a quien quiere, pero en los grandes medios hay tendencias que dirigen el pensamiento de la población. En este caso, a la población se le inculca lo que Estados Unidos quiere que se sepa. Esto es algo que hay que tratar y hay que sentarse ya entre todos a ver qué está pasando. La gente de a pie, la gente de izquierda, de derecha, es que me da igual la ideología. Los partidos de izquierda que quieren meter a todo el mundo en Europa, como que no haya fronteras, eso es una irrealidad absoluta. La izquierda de toda la vida, siglos atrás, ha tenido control migratorio. Los países comunistas han tenido control migratorio, muy estricto. Estados Unidos de toda la vida ha tenido control migratorio. Y eso es una necesidad y eso es algo que, bueno, ojalá no tuviera que ser así, ojalá los seres humanos fueran ángeles y no hubiera que controlar las fronteras, pudiera entrar quien quisiera, como quisiera y hacer lo que quisiera, pero la desgracia es que no es así. Alinearse con la realidad es simplemente tener los pies en el suelo y ver lo que hay. Entonces, un control migratorio es necesario. Y la televisión no te informa, tienes que informarte por internet, por tu cuenta, y encima, por ejemplo, en España, pero no solo en España, pero bueno, por poner un caso cercano, pues se aprobó la ley influencer, con la cual la información va a estar mucho más controlada porque se va a sancionar a aquellos que no digan lo que el gobierno quiera en el momento dado. ¿Y quién está impulsando esta inmigración ilegal masiva? Pues podemos afirmar ya sin ningún tipo de género de duda que los políticos están metidos en esto. Hay un plan, estoy seguro de que hay un plan, porque no es normal que pasen ciertas cosas y se estén callando. Si estuvieran pasando esas cosas en otros contextos, pues tendríamos noticias todos los días. Si se oculta es por algo. Entonces, estamos viendo a las ONG que están metiendo en Europa oleadas de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de rubor. Ellos van a las costas de Libia, de Argelia, etcétera, y los recogen allí, a los inmigrantes, algo que no es legal. Es decir, los recogen y no los dejan en la costa más cercana, por ejemplo en esos países,
sino que se los llevan a Italia, a España, etc. Estas son las ONG como Open Arms de George Soros, por ejemplo, que realiza esta práctica continuamente y está provocando un efecto llamada. Entonces, ¿se trata de un plan? Pues yo empiezo a pensar, antes pensaba que no, que todo esto eran teorías así como de la conspiración y todo esto, pero yo ya pienso que sí, esto está orquestado, hay la intención de traer tantos inmigrantes, ya sea para pagar las pensiones, para pagar no sé qué, pero llega un momento también en el que te planteas algo más allá. Y, por ejemplo, ¿por qué solo vienen hombres? ¿Por qué solo vienen hombres? Hombres fuertes, altos, corpulentos. Y bueno, dándole un poco la vuelta al asunto, dices, parece un ejército, ¿no? Parece que quieran meter a un montón de gente de la cual luego ya no te vas a poder librar porque van a armar muchos problemas y van a ser fuertes. Déjame pensar mal porque pensar bien parece que no ha funcionado. Lo que estamos viendo es que viene gente de determinados contextos, países islámicos sobre todo. Entonces te planteas, ¿tiene sentido la islamización de Europa? ¿Es compatible con los valores de Europa históricos, con la gente que ya hay viviendo en Europa? ¿Tiene sentido todo esto? Y la realidad es que tenemos pruebas, la historia, solo hay que estudiar la historia y ver la convivencia entre la gente proveniente de países islámicos y el resto. Siempre hay problemas. Yo no estoy en contra del Islam, yo no estoy en contra... Mira, esto es muy claro, quiero que quede claro. La grandísima diferencia entre no querer que te invadan y ir a sus países a invadirlos y someterlos. Yo no estoy hablando de esta segunda opción. Simplemente estoy hablando de no dejar que te invadan, de no dejarte someter, de mantener los valores y las culturas de Europa. Tan sencillo como eso. Yo quiero que Europa siga siendo Europa, tal y como es, tal y como ha sido. Lo cual no implica estar en contra de la inmigración y de la riqueza cultural, pero sí de la masividad y de la sustitución de lo europeo por otras culturas. Si te pusieras a hacer esto mismo en otros países, sería imposible. No quieren, por ejemplo, que tú te vayas a Nigeria a invadirla de gente europea. No quieren eso. No tiene sentido. Nigeria tiene que estar con gente de Nigeria. No te aceptarían hacer eso. Ellos mismos serían los que no querrían. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que permitirlo? Está bien que seamos hermanos, que nos abracemos todo lo que queramos, que venga gente a Europa, pero no de forma masiva y para sustituir a la cultura local. ¿Se está convirtiendo Europa entonces en un continente inseguro? La realidad es que sí. Hay distintos factores que algunos de ellos no tienen que ver con la inmigración. Por ejemplo, la pobreza, el aumento de la pobreza puede hacer, o la inflación puede hacer que se cometan más crímenes, es lógico. Pero también la inmigración está teniendo un aumento de crímenes. Entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Tenemos que convivir con ello? Si quieres pruebas de esto, hay de sobra. O sea, no me lo estoy inventando. No es mi deseo. Puedes seguir, por ejemplo, a Rubén Pulido en Twitter y te va a decir 1000 pruebas de todo lo que está pasando. ¿Tiene esto solución? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que deportar a la gente? ¿Hay que retirar nacionalidades? Pues yo creo que hasta cierto punto sí. Desgraciadamente no es mi deseo, pero creo que hasta cierto punto hay que hacerlo. Podemos tomar, por ejemplo, a los países nórdicos, que históricamente eran considerados los países más socialdemócratas, los que han recibido a la inmigración con los brazos abiertos. El caso de Suecia es paradigmático. Pues ahora se han aliado Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia para hacer deportaciones. Si lo hacen los países más socialdemócratas de Europa,
¿por qué no podemos hacerlo el resto? ¿Te vale con decir que estas ideas son de extrema derecha? Pues yo no lo creo, porque esto lo hace cualquiera en cualquier ideología. Cuando tienes un problema, actualmente hay un problema, entonces hay que dar respuesta a ese problema. No puedes quedarte de brazos cruzados. Entonces, si no vas a llamar de extrema derecha a los países más socialdemócratas de Europa, tampoco puedes llamar de extrema derecha a alguien que te diga esto, que hay que hacer deportaciones masivas de gente que no deba estar en Europa, pues no puedes tomarlo como extrema derecha, ¿no? Mira, como reflexión final, lo que te puedo decir es que no puedes seguir una ideología toda tu vida, de principio a fin, pase lo que pase. El mundo cambia, las circunstancias cambian, tú cambias. Entonces, lo más inteligente que puedes hacer es adaptarte a las circunstancias, al momento, a lo que está pasando. Tú puedes pensar que está bien que el mundo sea multicultural y todo eso, es estupendo, me parece bien. Yo también quisiera eso, de hecho lo quería, pero claro, cuando ves que se están produciendo problemas por eso, pues hombre, toca reaccionar. Aquí no estamos hablando de matarnos los unos a los otros, simplemente tomar medidas inteligentes, adaptarte a las circunstancias y no dejarte destruir, someter, que no tiene ningún sentido. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, dale un me gusta. Si no es así, pues en vez de darle al me gusta, quizá podrías reflexionar también un poco y ver qué te hace pensar que lo que estoy diciendo está mal. Porque yo creo que hay mucho sentido común, más sentido común del que, como te digo, a mí me gustaría, porque a mí me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero no lo son. Entonces, antes de odiarme por decir esto, quizá deberías plantearte las cosas. Y nada más, lo dejo aquí, nos vemos en otro vídeo. Un saludo, chao.